Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Manuel Suárez y quiero darles la bienvenida a mi canal en el que he empezado a divulgar lo que he llamado Geocositas para Dummies. Básicamente son herramientas técnicas o herramientas de programación enfocadas en los sistemas de información geográfica. Y esta vez les traigo el segundo video de una serie de videos que he venido preparando donde vamos a hablar sobre bases de datos espaciales, precisamente utilizando PostGIS. El video anterior ya está en mi canal, lo pueden ver aquí arribita, yo les puedo dejar el link para que puedan acceder a la lista de reproducción y que puedan ver semana a semana los videos que vamos subiendo. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de cómo podemos cargar datos dentro de una base de datos espacial utilizando PostGIS y Postgres. En el video pasado ya hablamos sobre lo que es PostGIS, qué es Postgres, cómo se instala, cómo se configura. También creamos una base de datos espacial, restauramos un backup, hicimos unas consultas utilizando SQL e incluso utilizamos un visor que viene embebido dentro de Postgres para poder visualizar los datos y la información. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo cargar datos dentro de nuestra base de datos espacial. Existen básicamente tres formas de poder almacenar o guardar o cargar información dentro de la base de datos espacial utilizando PostGIS, ¿sí? Les voy a explicar los tres diferentes elementos que vamos a utilizar, las tres herramientas las vamos a ver en detalle, las cuales las están viendo aquí a continuación: Shape to PGSQL, OGR to OGR y utilizando una interfaz que nos ofrece un software como QGIS. Entonces quiero pasar a explicarles cada una de ellas para que las entendamos mucho mejor. La primera de las herramientas que les quiero explicar es la que se llama Shape to PGSQL. Esta es una de las herramientas, digámoslo que nativas que existen. Y cuando digo nativo quiere decir que viene dentro del código fuente de PostGIS, dentro de un paquete para ser ejecutado, ¿sí? Es decir, que si nosotros ya tenemos instalado, como lo vimos en el video pasado, ya tenemos instalado Postgres y PostGIS, esta herramienta ya está dentro de nuestro entorno para poder ser utilizada y no necesitamos instalar nada adicional, ¿sí? Eso es como la ventaja, que ya tenemos el entorno listo. La desventaja con varias de estas herramientas es que vamos a estar utilizando la consola de comandos, ¿sí? El command line o la consola, esa negrita que aparece en Windows, para poder ejecutar estas herramientas. Esta herramienta, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos nuestro Postgres, ¿sí? Y ese Postgres tiene una base de datos. Vamos a pintarla acá. Tenemos una base de datos espacial allá en ese Postgres. ¿Listo? Si nosotros queremos almacenar información, por ejemplo, nuestros clásicos shapefile, nosotros por aquí vamos a tener un archivito, ese es de tipo o de formato shape. ¿Y cómo hacemos para mover este shape de acá hasta acá? Ahí como intermediario vamos a tener dos elementos. El primero es nuestra consola de comando, el CMD. ¿Listo? Es esa consolita negra que a veces nos da tanto susto abrir, y desde la consola es que se ejecuta esta herramienta. Y esa herramienta ya la tenemos lista si tenemos Postgres y PostGIS instalado. En consola ejecutamos la herramienta. Y la herramienta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener como dato de entrada un shapefile ya creado que nosotros tengamos, y a ese shape lo va a transformar y lo va a convertir. ¿En qué lo va a convertir? En un formato de SQL. ¿Listo? Va a quedar ese formato SQL después de esa transformación que haga la herramienta. Y simplemente ya lo podemos cargar en nuestra base de datos. Y aquí vamos a tener esa información de puntos o de líneas o de polígonos según sea el caso. ¿Listo? Así básicamente en términos generales es como funciona el Shape to PGSQL. Convertir shapes a archivos SQL. Y ya nosotros podemos leer el SQL, ejecutarlo y nos va a quedar nuestra información en nuestra base de datos espacial. Vamos a ver esto cómo funciona. Aquí ya tengo precisamente la ruta de instalación del Postgres. En este caso yo instalé Postgres, el por defecto que he instalado en esta ruta, C, Program Files o archivos de programa, Postgres, la versión de Postgres que tengamos instalada y el archivo
el directorio bin. En ese directorio bin es donde tenemos varias utilidades que nos ofrece Postgres, varios DLL, y aquí entre todo esto vamos a tener algo que se llama Shape2PGSQL. Ahí lo tenemos precisamente. ¿Listo? Para ejecutarlo, ¿cómo hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a copiar la ruta en donde está la instalación del Postgres, y esto lo vamos a ejecutar es a nivel de consola. Entonces vamos a ejecutar un cmd command line y aquí simplemente vamos a ejecutar como administrador. Es súper importante que ejecutemos siempre como administrador la utilidad que sea por consola para no tener de pronto bloqueos de sistema. Ejecutamos como administrador y aquí ya nos aparece la consola, ¿sí? Necesitamos ejecutar el comando, el shape2pgsql, y esa librería está en la ruta de instalación del Postgres. Por lo tanto tenemos que irnos hacia allá. Así que voy a escribir cd, que es el comando para cambiar directorio en la consola, y como ya copié la ruta, simplemente en la consola le doy clic derecho para pegar esa ubicación. Lo que copié lo pego acá con clic derecho. Le doy enter y si nos fue bien, si nos salió bien, vean que la línea empieza con la ruta. Es como si yo le dijera quiero que esté parado en esta ubicación. Y aquí yo puedo escribir shape2 shp2, le doy un tabulado y él me autocompleta. Al autocompletar yo le puedo dar enter y él me va a mostrar cómo se ejecuta, o me va a mostrar como la documentación o la ayuda de cómo se ejecuta esta utilidad. Me sale la versión y los diferentes usos. Es decir, tengo que ejecutar la utilidad, enviar un montón de parámetros, los que yo quiera opcionales, ¿sí? Y estas son todas las opciones que yo tengo. Bueno, además información sobre el shapefile y todo el cuento. Entrar en detalle acá es un poquito extenso, pero entonces les voy a mostrar como algunas de las opciones y sobre todo lo que yo siempre lo he dicho, considero la forma más fácil de realizarlo. Obviamente ustedes pueden profundizar más con estos datos. Básicamente, si yo le agrego el parámetro S, puedo setear o configurar el sistema de referencia. Por aquí tengo unas otras opciones para borrar tablas, para unir el shape a una tabla ya existente, para crear una nueva tabla, para definir la columna geoespacial o que tiene la geometría, ¿sí? Para generar un formato dump. Bueno, aquí hay un montón de cositas, ¿listo? Índices espaciales, el tipo de geografía. Bueno, anyway, muchas cositas que tenemos acá. Pero entonces vamos a mirar algo súper sencillo. En mi caso, yo tengo por acá un directorio con datos. Aquí está. Estos son shapefiles. Tengo shapefiles de los departamentos de Colombia, los colegios, municipios, localidades de Bogotá, los barrios de Bogotá. Hay unos en Shape, hay otros en GeoJSON. Voy a empezar a leer información de acá y migrarla precisamente a la base de datos espacial utilizando esa utilidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es, vamos a leer, por ejemplo, los departamentos, ¿sí? Esta. Es importante decirle cuál es la ubicación del shape que yo quiero copiar. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Voy a escribir shape2, le doy un tabulado para que me autocomplete. Y lo que voy a hacer es simplemente, podemos mirar algunos parámetros de acá. Por ejemplo, la súper importante, el "-s", nos define el sistema de referencia. Yo puedo definir el sistema de referencia. Entonces vamos a utilizar "-s", ¿sí? Y yo sé, porque conozco mis datos, y generalmente vienen así, en el sistema de referencia WGS84, es decir, 4326. Ese es el código de ese sistema de referencia. Le voy a dar un espacio y luego voy a pegar la ubicación del archivo. Pego la ruta, ¿sí? Tengo que decir cuál es el archivo que quiero, entonces voy a completar también un backslash departamentos, él me autocompleta. Si le doy varios tabulados, él me va a seguir buscando hasta que yo me detengo en el archivo .shape. Después de esto, ya podemos ejecutarlo. Le voy a dar un espacio y voy a escribir el nombre del archivo SQL que yo quiero generar. Entonces digamos que es departamentos.sql. ¿Listo? Le doy enter. Nos acabamos de tirar la matrix. ¿Esto qué es? Esto es todo lo que hizo el script y toda la generación que él realizó. El asunto es que me quedó en consola. Eso es lo que yo, si se dan cuenta, este es un código súper extraño.
yo necesito esto pero escrito en un archivo en SQL para leerlo en la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar el mismo comando, voy a presionar flecha hacia arriba para volver a traer la última ejecución que se realizó, y con las flechas me voy a ir hacia donde dice departamentos.shape, ¿sí? Le voy a dar un espacio y voy a escribir el símbolo mayor. De esta manera yo puedo generar ese archivo departamentos.sql a partir de esa consulta que acabamos de hacer, o esa transformación de datos que vamos a hacer. Le voy a dar enter y listo. Él me dice que ya terminó, es de tipo polígono y perfecto. ¿Dónde queda este archivito? Si yo me voy a la ruta en donde está el shape2 SQL, PGSQL, vean que aquí aparece algo llamado departamentos y está precisamente creado con un formato SQL. Si yo abro este archivo con un bloc de notas, con un notepad convencional, voy a tener toda la consulta SQL. Vean lo que estaba en la consola, era esto. ¿Listo? Ahí podemos ver la consulta. ¿Cómo la cargamos? Pues ya nos podemos ir a nuestro motor de base de datos. Nos vamos a Postgres. En Postgres voy a crear una nueva base de datos. Ahí tenía las bases de datos que expliqué y que utilizamos la clase pasada. Voy a crear una nueva base de datos acá. Voy a decir que esto se va a llamar, llamémosla Colombia. Mi base de datos Colombia. Y voy a utilizar la plantilla de PostGIS para que de una vez me quede con PostGIS instalado y no tengo que estar ejecutando consultas adicionales. Listo, guardar. Listo, ya me creó la base de datos. Se llama Colombia, tiene las extensiones de PostGIS, perfecto. Y vemos que por ahora está vacía. Vamos a chequear. No tenemos tablas. Las tablas de sistema de referencia nada más, no tenemos nada más. En esta base de datos en Colombia, lo que voy a hacer es simplemente abrir una ventanita para ejecutar SQL, una ventana de queries. Le doy clic en la carpeta. Y aquí voy a buscar precisamente departamentos. Ahí está. Le digo abrir. Me trae el código. Y con este SQL yo ya lo puedo ejecutar para poder cargar los datos de ese shape. Listo, le damos clic arriba en play. Está ejecutando su consulta. Y si todo salió bien, aquí nos sale el mensajito de que fue satisfactorio. Voy a cerrar este archivo. Le digo que no quiero guardar. Voy a refrescar la base de datos, le digo refresh. Y por aquí, véanla, departamentos. Ya la tenemos. Vamos a mirar la tabla. Aquí está. Tenemos toda la información de los departamentos de Colombia. Y nuestra tabla GEOM, nuestra columna GEOM. Le puedo dar clic y puedo visualizar esos datos dentro del visor que nos ofrece precisamente PostGIS. Bueno, Postgres, precisamente. ¿Listo? Ya tenemos los departamentos. Perfecto. Vamos a mirar más herramientas. Voy a cerrar todo esto. Listo, ya cargamos nuestros primeros datos a la base de datos espacial. Pero resulta que Shape2PGSQL no funciona únicamente con consola, porque a veces la consola puede asustar un poquito. Sin embargo, es muy buena herramienta y como les comenté, aquí mirando estos parámetros ustedes pueden hacer varias cosas. Yo en el momento solamente ejecuté el "-s" para el sistema de referencia, pero mirando la documentación y mirando esta ayuda pueden hacer muchas cositas adicionales. Shape2PGSQL también tiene una interfaz más interesante, una interfaz de usuario más bonita y más fácil de utilizar. Entonces voy a darle clic en Windows y voy a buscar algo que se llama Shape y ahí ya me aparece. ¿Sí ven? Me aparece algo llamado PostGIS Bundle 3, no sé qué, no sé qué. Le voy a dar clic a esa aplicación y me aparece esta ventana. Esto ya es mucho más fácil, ¿sí? Si no se sienten cómodos con la consola, con la interfaz gráfica puede ayudar bastante. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la base de datos. Entonces, le voy a dar clic aquí donde dice View Connection Detail. Nos aparecen los parámetros, la ventana de parámetros para que nosotros nos conectemos.
nuestro usuario, el usuario de Postgres, el password que le asignamos durante la instalación, localhost, el nombre del servidor, que en este caso es local, el puerto por el que sale y el nombre de la base de datos que se llamaba Colombia. Listo, nos conectamos y ahí está, Connection Succeeded, satisfactorio. Ya que estamos conectados podemos empezar a traer información. Entonces, por ejemplo, le damos clic aquí en Add File y vamos a traer de nuestros datos. Podemos traer de nuestros datos, por ejemplo, los colegios, establecimientos educativos, colegios, universidades, institutos y demás. Le voy a dar clic en Open, ¿sí? Aquí es importante y es súper claro el sistema de referencia. Lo debemos modificar. Él lo toma como 0. Sistema de referencia, el WGS84 es 4326, ¿sí? Y el esquema, en el caso de que queramos ponerle un esquema diferente, el nombre de la tabla en el caso de que la queramos modificar y el nombre de la columna de Geometry también, aunque por defecto lo toma como Geom, es mejor dejarlo así como Geom. Listo, no es más. Le voy a dar clic en importar. Importa todos los datos porque ya estamos conectados a la base de datos. Y aquí ya nos dice que el shapefile se importó completamente. Puedo cerrar esta ventana. Y si me regreso aquí a las tablas, le voy a dar clic derecho y refresh. Y por aquí ya tenemos establecimientos educativos. Vamos a explorarla para visualizar esos datos. Ahí los tenemos: código, nombre, dirección, teléfono, de los establecimientos educativos a nivel Colombia. Explorémoslos. Por ejemplo, démosle clic en Geo y nos deberían aparecer, ahí está, todos los punticos de los colegios. Algo importante para que tengan en cuenta: vean que aquí abajo me dice que yo tengo 45.000 registros, pero solamente se están visualizando 1000. Ténganlo presente cuando ustedes vayan a visualizar datos dentro de PostGIS. Bueno, dentro de Postgres, con la ayuda de PostGIS de la extensión espacial, él solamente me va a representar 1000 datos para no saturar, obviamente, ¿vale? Lo cerramos y ya cierro por acá y tenemos ya datos adicionales, departamentos y establecimientos educativos que trajimos gracias a Shape2 PGSQL. La primera mediante una consola que nos genera un SQL y la segunda utilizando la interfaz gráfica conectados a la base de datos. Listo, ya vimos el primero, Shape2 PGSQL. La segunda herramienta ya no es tan nativa porque necesitamos instalaciones adicionales. La segunda herramienta se llama OGR2OGR dentro de ese paquete que se llama GDAL o GDAL, como lo quieran pronunciar, ¿sí? GDAL es una librería bastante grande que tiene muchos elementos en temas de análisis y básicamente allá dentro de esa librería hay un paquetico que se llama OGR2OGR que nos permite transformar datos. Entonces aquí ya necesitamos instalaciones adicionales, ya no es tan nativa, digámoslo así, entre comillas, como la de Shape2 PGSQL, pero vamos a ver en qué consiste. Esta herramienta lo que va a hacer es permitirnos transformar datos. Podemos transformar datos tipo Shape e incluso también tipo GeoJSON y generar una conexión a la base de datos para escribir directamente allá. ¿Listo? Vamos a ver en qué consiste. Aquí yo tengo nuevamente nuestro Postgres, tenemos nuestra base de datos espacial y por allá en algún lado tenemos shapefiles. ¿Cómo hacemos para convertir entonces esos shape y meterlos, agregarlos dentro de la base de datos espacial? Existe la otra herramienta que se llama OGR2OGR. ¿Listo? Esta herramienta, para poder ser ejecutada, necesitamos nuevamente de nuestra super famosa consola. ¿Listo? CMD, nuestra consola de Windows que ejecutamos como administrador y que poco a poco le iremos perdiendo el susto. Y básicamente lo que va a hacer la consola es ejecutar la herramienta de OGR2OGR para tener como un dato de entrada un shapefile. Entran los shapes y algo interesante que tiene adicional a la anterior, que era Shape2PGSQL, es que yo también puedo agregar datos en formato GeoJSON. Y esos GeoJSON pueden ser cargados precisamente acá también. Puedo leer cualquier tipo, o Shape o GeoJSON. Y la segunda ventaja es que no vamos a necesitar aquí un SQL intermediario, ¿sí? No lo vamos a tener.
En este caso, nosotros vamos a hacer la conexión directa a la base de datos y el resultado se va a ejecutar y a escribir directamente allá. Es decir, no necesitamos puentes como SQL y vamos a tener una conexión directa para ejecutar allá. Y ya nuestros datos, sean puntos, líneas o polígonos, ya van a aparecer en nuestra base de datos espacial. Vamos a ver esto en la forma práctica, cómo funciona. Lo primero a comentarles es que OGR to OGR necesita instalación, ¿sí? Hay diferentes formas, esto como es open source, hay muchas formas de instalarlo. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, npm para instalarlo, ¿sí? Para poder instalar, digamos que todo ese paquete grande de GDAL. O podemos entrar a la página oficial de GDAL, que ahí está toda la información sobre la descarga, la ejecución, inclusive también hay documentación bastante interesante. Y la que yo considero que es más fácil, la verdad, es por ejemplo cuando uno instala el software QGIS. Con QGIS, cuando uno lo instala completo, uno tiene la posibilidad de instalar algo que se llama OSGeo 4W. Y este OSGeo 4W, 4W, lo que hace es instalar muchas librerías y dentro de ellas la posibilidad de la ejecución de OGR to OGR. Entonces, si ustedes tienen instalado QGIS o si lo prefieren de pronto hacer un poco más sencillo, creo que es bastante interesante y de paso pues ya queda el software instalado. No voy a entrar en los detalles sobre la configuración e instalación, esto es un siguiente. Y lo importante es que si uno lo hace mediante QGIS, uno puede abrir aquí en Windows y buscar algo que se llama OSGeo y nos va a aparecer la consola OSGeo 4W Shell. Esa es la consola que nos va a permitir ejecutar más fácil OGR to OGR. La voy a ejecutar. Y aquí me aparece la consola para poder trabajar. Vamos a explorarla. Si yo le digo OGR to OGR, me debería salir la documentación. En el caso de que nos salga algún error es porque no la tenemos instalada. Y ahí nos explican diferentes parámetros y diferentes elementos que nosotros podemos configurar, ¿sí? Quiero mostrarles como algunos de los más necesarios mediante un ejemplo sencillo. Entonces, yo voy a copiar los datos de este conjunto de datos que tenemos. Vamos a utilizar municipios, ¿sí? Y están ubicados en esta ruta. Entonces, me voy a ir a esa ruta y en esa ruta voy a ejecutar el OGR to OGR. Me voy para acá, le digo cd, espacio, cd es para cambiar directorio, clic derecho para pegar la ruta que copié, le doy enter y ya estoy parado en esa ubicación. Ahora simplemente voy a escribir OGR to OGR, espacio, voy a escribir "-f", que es la banderita para definir la forma en la cual vamos a conectar la fuente de los datos, comillas, y voy a escribir que voy a utilizar el driver Postgres. ¿Listo? Entre comillas, le doy un espacio y aquí tengo que definir cómo es que yo me voy a conectar a ese Postgres. Tengo que ponerle el nombre de la base de datos, el host, el usuario, la clave, el puerto, todo para que OGR se pueda conectar a la base de datos. Voy a abrir comillas y voy a escribir aquí PG, dos puntos, que esa es la forma en la que él utiliza el formato, y ahora sí comillas. Esto sería dbname igual, la base de datos se llama Colombia, espacio, vamos a poner el host, y esto es localhost, listo, espacio, vamos a poner el puerto, port igual 5432, que es el que por defecto tiene Postgres, espacio, vamos a poner ahora el user, y el user es, no le hemos puesto más usuarios, el Postgres que creamos durante la instalación, espacio, password, igual, y el password que le asignamos durante la instalación nuevamente. Cierro comillas, le doy un espacio, y ahora voy a traer entre comillas el nombre del shape que yo quiero importar allá. Vamos a escribir municipios, le voy a dar tabulado para que él me autocomplete hasta que encuentre shape, municipios.shape. Le doy, creo que ya, no es más, -f, la ruta para conectar la cadena de conexión y ya está. Y el nombre del archivo. Vamos a ver, le doy enter. Nos sale un error, nos dice que falló la conexión post, porque no es post, es port.
Si le sale algún error, flecha arriba para volver a autocompletar la última ejecución. Y aquí escribo port. Le doy enter. Nos dice que ya se pudo conectar, la geometría será insertada, es multipolígono. Falló. Falló, ¿por qué? Porque nos dice que la geometría que se va a agregar es de tipo multipolígono. Entonces, cuando son geometrías complejas, aparte de punto, línea y polígono, tenemos que definírselo. Si es punto, línea y polígono, nos va a funcionar. En este caso, dio la coincidencia que no. Lo que vamos a hacer es agregarle una banderita adicional, un parámetro adicional. Última ejecución con flecha hacia arriba. Voy a desplazar hacia abajo para que quede un poquito más arriba mejor. Y lo que voy a hacer es, por acá, dentro de la documentación, existe una banderita. Bueno, vean, aquí es el "-f" que estamos utilizando. Y por aquí hay algo que se llama... se llama NLT, vean, ¿sí? Este es para las geometrías complejas. NLT, esto básicamente significa New Layer Type. Es una nueva capa, un nuevo tipo de capa que vamos a crear. Entonces, después del nombre le vamos a decir menos, espacio, menos New Layer Type, espacio, y vamos a decirle multi polygon. Esto es por el tipo de geometría. Dio la coincidencia, listo, no nos salió error, pero tampoco nos dijo que estaba bien. Entonces vamos a mirar si quedó o no quedó. Me voy a ir a Postgres, voy a refrescar la tabla y aquí nos aparecen municipios. Perfecto, si yo lo quiero visualizar, ahí tenemos los datos y nuestra geometría. Aunque vean que sucedió algo, la llave primaria tiene el nombre de OGC-FID. La geometría se llama WKB Geometry. Por defecto se utiliza Geom y es bueno mantener ese estándar de Geom. Aquí el nombre quedó con otro alias. Entonces podemos aplicar otras banderitas de esos, otros parámetros en la consola para mejorar un poco esa carga. Voy a borrar este de municipios, clic derecho, drop, delete drop. Le digo que sí. Y me voy a la consola para agregar unas cositas. Flecha arriba para volver a la ejecución completa. Y al final lo que voy a hacer es agregarle otras banderitas para definir eso. Hay otra que se llama -LCO, que eso significa Layer Create Option. Son opciones para crear esa capa que estamos creando a nivel, pues, esa capa nueva que estamos creando. ¿Listo? Y hay algunos valores que podemos agregar ahí. Entonces voy a escribir acá menos Layer Create Option. ¿Listo? Y aquí vamos a escribir el FID, ¿sí? Que es básicamente la llave primaria. Le vamos a decir que se va a llamar GID. ¿Listo? Espacio. Y le podemos decir, por ejemplo, que el geometry, ¿listo? El geometry name, la columna que va a tener la geometría, va a ser geom. Si me quedó bien escrito, geometry, ¿listo? Name, geom. Y aquí, como un plus adicional, podemos poner algo interesante que a mí me gusta, que es -progress, que es básicamente para que tener como una barra de progreso de la ejecución, aunque en este caso no va a ser tan notorio, pero pues es importante cuando vayamos a cargar varios datos. Le doy enter. Me dice que geometry name geom está mal. Ah, porque me hizo falta aquí también menos LCO, Geometry Name Geom. Listo. Vean si ve que hay un contador. Ya acabó. Y listo. De hecho, ahí nos puede decir que efectivamente salió bien. Vámonos a la consola, al Postgres. Le doy un refresh. Y aquí están nuestros municipios. Si miro la tabla, ya la llave primaria se llama GID. Y la tabla de geometría se llama Geom. Vamos a explorarlo. Listo, vean, aquí está. No se asusten porque no se ven todos los municipios. En esta base de datos tenemos 1122 municipios, pero solamente nos muestra 1000 municipios. Por eso es que se ven huecos. No es que les haya quedado mal cargada la información, porque a veces uno puede pensar que lo está haciendo mal. No, solamente por visualización él únicamente muestra 1000 registros, pero está bien. Le vamos a dar clic en cerrar
y ya cargamos datos utilizando la otra herramienta que es OGR to OGR y nos funciona. Yo les comenté que OGR to OGR también puede cargar GeoJSON. Vamos a hacer el ejemplo con GeoJSON. Entonces yo por aquí en los datos tengo un archivo GeoJSON con solo las localidades de Bogotá. Lo que vamos a hacer es utilizar nuestra consola para traer esas localidades. Entonces le voy a dar una flecha arriba para volver a traer toda la cadena, toda la instrucción que se ejecutó última. Flecha arriba para volver a traer la última ejecución. Y aquí me voy a traer a localidades.geojson. Listo. En este caso no es tipo multipolígono, entonces podemos quitar esto. Podemos dejar ese estándar de que la llave primaria o el ID sea GID y que la columna de geometría sea geom. Creo que es bueno dejarlo. Le quité solamente lo de la geometría. Si nos lo llega a pedir, lo podemos ingresar. Listo, no es más, démosle Enter. Geometry Name me salió error. Porque nos faltó igual el menos LCO. Listo, Enter. Ya está. Y ahora me voy aquí al Postgres. Refresco. Y ya me salen las localidades de Bogotá. Vamos a explorarla. La llave primaria es precisamente GID. Los datos y toda la información de las localidades. Y por aquí la columna de geometría se llama Geom. Visualicémosla. Listo, nos funcionó. Se preguntarán por qué antes nos salía mapa base y ahora no nos sale mapa base. Por el sistema de referencia. Eso yo lo expliqué en el video número 1. Y el mapa base tiene un sistema de referencia WGS84. Por ejemplo, los departamentos o los municipios tenían sistema de referencia WGS84. En este caso, las localidades de Bogotá no la tienen. Como no la tienen, yo tengo que aplicar una transformación si quiero mostrar el mapa base, porque ambos sistemas de referencia deben coincidir. Hagamos el ejercicio y con eso repasamos un poquito lo que vimos en el video anterior. Entonces, aquí le voy a decir simplemente select. Voy a traer únicamente la columna de STGeometry, la transformación. Voy únicamente a aplicar la transformación a la columna Geom para que vean. Transform. Voy a transformar la columna Geom a un sistema 4326 y la tabla se llama localidades. Listo. Si lo ejecutamos. Punto y coma acá no va. Listo. Lo ejecuto, lo abro y allá tenemos el mapa base. ¿Listo? Para que lo tengan presente. El mapa base es WGS84, o sea, 4326 solamente sale si nuestros datos están en ese sistema de referencia, o si nosotros aplicamos esa transformación. Listo. Ya podemos cerrar acá para mostrarles ese ejemplo. Entonces ya cargamos GeoJSON, cargamos shapes y utilizamos esta herramienta mediante la consola, aplicando algunas banderitas y solucionando algunos errores para empezar a poblar nuestra base de datos espacial. Listo. Y la última de las herramientas es de pronto la más sencilla, porque no tenemos consola, porque tenemos interfaz con botones y con opciones, que es más fácil de manejar. Sin embargo, esa última opción es haciendo uso precisamente de un software adicional, de QGIS. En esta serie de videos no voy a mencionar QGIS, únicamente me quiero enfocar en las bases de datos espaciales, pero pues es necesario mencionarlo porque es otra de las posibilidades que podemos tener para pasar información a una base de datos espacial. ¿Listo? No voy a explicar instalaciones, descargas, en qué es, en qué consiste, ¿sí? Solamente voy a explicar el pedacito para migrar los datos a la base de datos espacial. Entonces les quiero mostrar cómo funciona. Y acá ya tenemos precisamente el software abierto. ¿Cómo hacemos para pasar datos? Es muy sencillo. Al costado izquierdo tenemos la opción para conectarnos a una base de datos PostGIS. Entonces simplemente nos conectamos a esa base de datos. Clic derecho, New Connection. Y nos vamos a conectar con los siguientes parámetros. Entonces nombre, el nombre de la conexión. Entonces le voy a poner Colombia DB, ¿sí? Colombia Database. Host le voy a poner localhost, precisamente porque estoy en la misma máquina del servidor. Puerto por defecto 5432, la base de datos como se llama Colombia. Y por aquí vamos a configurar el modo de autenticación. Le vamos a dar clic en Basic, en la parte en los tabs arriba.
y le voy a poner que el usuario se llama Postgres, la clave, la que definimos en la instalación, y voy a testear la conexión dándole clic a este botón. Listo, fue satisfactorio. Aquí nos dice en la parte de arriba un mensajito con azul. Ya nos conectamos, estamos bien. Le voy a dar clic en OK y ya me aparece aquí un ítem con la base de datos Colombia. Nos pide nuevamente el usuario y clave. Y ya nos conectamos. Desde aquí podemos ver toda la información que tenemos en el esquema public, los departamentos, los colegios, localidades, municipios, pero aquí lo que nos interesa es ver cómo copiamos información. Entonces en la parte superior hay un botón Database, marcamos la opción de DB Manager, ingresamos acá y en esta ventana que nos aparece simplemente vamos a conectarnos a esa base de datos, ¿listo? A la base de datos dentro de la conexión de PostGIS. Y en la parte de arriba le digo importar capa. Importamos capa. Vamos a buscar acá, por ejemplo, los barrios. Creo que nos hace falta por acá cargar los barrios. Aquí está. ¿Listo? El esquema público. El nombre de la tabla que queremos dejar. Él por defecto va a tomar el nombre de los datos. Y aquí podemos configurar varias cositas adicionales, ¿sí? El ID, la columna de la geometría, la columna de la llave primaria, el sistema de referencia, la codificación. Él por defecto tiene unos default que los configura basado en el tipo de dato que ingrese. Los dejamos por defecto y simplemente damos clic en OK. Listo. Su importación ha sido satisfactoria. Me voy a salir de acá. Y si me voy aquí a Postgres, ya tenemos los barrios. Vamos a explorarlos. Efectivamente tenemos 5.811 barrios o registros de barrios de la ciudad de Bogotá. Ahí está. Nuestra supercolumna Geom nos va a traer únicamente 1000 registros y no va a tener mapa base. Ya sabemos por qué. Véanlo. Por el sistema de referencia que no es WGS84. Este es un sistema de referencia Magna. Y ya sabemos, si queremos visualizarlo, aplicamos la transformación. ¿Listo? Ya con esas herramientas tenemos 3 métodos diferentes para migrar información o copiar información a una base de datos espacial. Y listo, de esa manera ya vimos 3 métodos diferentes utilizando Shape2PG SQL, utilizando como un puente un formato SQL, usando OGR2OGR que nos permite también traer GeoJSON, aunque necesitamos instalar un paquetico y una librería de GDAL, o también software adicional. Y por último, utilizando una interfaz que nos ofrece QGIS para conectarnos a la base de datos y migrar datos allá. Ya copiamos diferentes datos a nuestra base de datos. En total copiamos 7 tablas diferentes sobre información de Colombia. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar la carpeta con toda la información de estos shapes que yo utilicé para que ustedes puedan hacer los mismos ejercicios, puedan jugar y cargar datos a la base de datos espacial utilizando QGIS, utilizando PostGIS, utilizando OGR, utilizando lo que se les facilite muchísimo más. No se les olvide que aquí abajo en la descripción del video voy a dejar los datos para que ustedes puedan utilizar la misma información, hacer los mismos ejercicios y empezar a explorar un poquito más cada una de estas herramientas. No olviden que esto que les mostré es muy básico, son muy bases, pero ustedes pueden explorar todas las opciones que nos ofrecen cada una de las herramientas para empezar a utilizar unas importaciones un poco más robustas, con más parámetros y de pronto que se ajusten más a lo que ustedes necesiten. No olviden que pueden aquí dejar sus comentarios, sugerencias, preguntas, dudas, inquietudes y nos veremos en un próximo video donde seguiremos hablando de más cositas o más geocositas para dummies utilizando en este caso PostGIS. Muchas gracias, éxitos.